Señor les bendiga, queridos hermanos. Señor bendiga su palabra el día de hoy, en esta mañana. Me da mucho gusto también ver a Pancho, que está con nosotros hoy día. Bienvenido. Bien. De un tiempo a esta parte, a los cristianos se nos ha reprochado que nuestra predicación muchas veces no se condice con nuestra manera de vivir. Y en muchos casos la gente tiene razón. Lamentablemente, muchas de nuestras acciones en la vida privada como pública han dado fuerza a estas acusaciones, ante las cuales no podemos exculparnos porque sabemos que hemos hecho efectivamente lo malo, ¿verdad?, delante de Dios y nuestro prójimo. Pero eso no es todo. Nuestro comportamiento nos ha desorientado a tal punto que hemos sido confundidos con quienes dicen incluso no tener una fe en Dios. Y esto es trágico. Y es trágico porque el corazón del mensaje cristiano es precisamente la operación de Dios a través de la obra de Cristo por medio de su Espíritu Santo, desde el interior y hacia el exterior, como cada semana nos recuerda la palabra de Dios. Y es que, hermanos, sabemos que el Evangelio debe afectar nuestros pensamientos y acciones. La verdad que se nos acuse de ser poco cristianos, no cristianos por nuestras inconsistencias, debería darnos algo de vergüenza y dolor. Y no por nosotros, aunque es correcto que sintamos o que nos sintamos atormentados cuando incurrimos en actos que desacreditan realmente nuestra predicación. Pero debería darnos vergüenza y dolor por desprestigiar el Evangelio, que no es otra cosa que la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz. El asunto todavía es peor cuando, además de ser apuntados con el dedo, producto de nuestros descarríos, nuestros actos sirven de materia prima para que esa nube de testigos, bien digo, haga burla de la fe cristiana. De hecho, en nuestro país y en algunos países de América Latina, no sé si ustedes saben, pero se ha popularizado una frase del padre Gatica. ¿Ustedes saben quién es el padre Gatica? ¿Han escuchado de él? ¿Saben por qué se le conoce? Esta semana estuve preguntando precisamente a algunas personas si conocían al padre Gatica. Y la verdad, no todos han escuchado o saben algo de él. Pero el padre Gatica en realidad es la encarnación de todo lo que un verdadero cristiano no debe ser. Pues se dice que el padre Gatica predica, pero no practica. Y sí, para quienes lo escuchan por primera vez puede resultar gracioso, ¿verdad? Y lo es. No obstante, ese dicho que se ha vuelto popular transmite precisamente todo lo que no queremos ser, del mismo modo que nos enseña la Escritura. Y el pasaje de hoy nos exhorta a vivir como Cristo y no como el padre Gatica, que predica pero no practica. Y por eso lo incluí dentro de esta introducción. Y me gustaría invitarle a abrir su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 11. Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Y dice así:
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en la tierra, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Les parece si oramos una vez más, pidiendo que el Señor hable en nuestras vidas? Señor, muchísimas gracias, porque tenemos la libertad de abrir tu palabra el día de hoy y escuchar tu voz. Oramos, Señor, para que sea predicada tu palabra, como señalaba el pastor Rui. Oramos para que tú nos bendigas, para que tú nos exhortes. Y no solo nos exhortes, sino que también transformes nuestros corazones para que podamos vivir en consonancia con tus verdades y con tu vida. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vivamos como Cristo y no como el padre Gatica, que predica pero no practica. Queridos, si algo debemos aborrecer en esta vida es vivir precisamente como este Padre. Y si algo debemos anhelar es vivir como Cristo para gloria de Dios. Esa es la propuesta del apóstol en este pasaje, cuando nos desafía, igual que a los filipenses, a que vivamos a Cristo, imitemos a Cristo y exaltemos a Cristo. Y estas son los tres grandes bloques por los cuales vamos a caminar el día de hoy. Vivir a Cristo, imitar a Cristo y exaltar a Cristo. ¿Y qué les parece si desarrollamos un poco más estas enseñanzas? Vamos a partir por vivir a Cristo. Vamos a enfocar nuestra mirada en los versículos 1 al 5. ¿Qué queremos decir con vivir a Cristo? El versículo 1, como hemos aprendido, cuando aparece un por tanto al inicio de un pasaje, necesariamente debe llevarnos a mirar hacia atrás, al capítulo anterior. Pues un por tanto es una especie de bisagra, esas sobre las cuales se sostienen las ventanas, ¿no? Antes se usaban mucho las bisagras, ahora ya están cambiando un poco. Pero se sostienen las ventanas y permiten entonces hacer un movimiento hacia atrás y luego hacia adentro o hacia adelante. En este caso, lo que encontramos en ese movimiento hacia atrás, en el capítulo 1, es al apóstol Pablo tremendamente agradecido de los filipenses. Y vean cómo se refiere a ellos. Si quieren ir al capítulo 1 para ir viendo conmigo, el capítulo 1, versículo 3 dice, Pablo refiriéndose a los filipenses, doy gracias a mi Dios que me acuerdo de vosotros. El versículo 4, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.
Ahora, además de observar un apóstol que reconoce su aprecio y buenos deseos para estos hermanos, podemos ver a un hombre que comparte las dificultades del ministerio desde la perspectiva de Dios. Pues dice entre los versículos 12 y 13, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, señalando luego que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo y que han servido para dar ánimo a muchos hermanos para hablar sin temor de Cristo. Sobre esta frase vale la pena recordar que esta es una carta que está siendo escrita, desde la cárcel en Roma aproximadamente en el año 60. Y por eso para muchos llama la atención que aún Pablo en sus prisiones es agradecido y es amoroso con los filipenses. Ahora, vean ustedes una última observación antes de entrar a este capítulo 2, y quizás la más importante. Y es que Pablo, a partir del versículo 15 del capítulo 1, habla de algunos hermanos que no están entendiendo realmente el Evangelio. Porque de acuerdo con sus palabras, él dice que predican a Cristo por envidia y contienda, y que no son sinceros. De cualquier manera, y a pesar de esta situación, él tiene la profunda convicción que Dios terminará imponiendo su voluntad. Pablo cierra su discurso en esta primera parte recordándoles su situación y exhortándoles, el versículo 27, a que vivan como es digno del Evangelio. Ahora sí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y prosigue exhortando a los hermanos de Filipo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. En medio de este conjunto de palabras alentadoras, podemos discriminar dos aspectos relevantes en este discurso de Pablo. Primero, parece decirles que si han recibido de Dios las gracias de su carácter, deben vivir unánimes, o sea, alejados de aquella lógica de aquellos creyentes que por alguna razón tuercen el Evangelio. Y segundo, que además de los afectos internos que podamos cultivar como cristianos, es necesario que estos se expresen en actitudes concretas. Es decir, evitando las peleas y actitudes de orgullo, y más bien viviendo con humildad, teniendo en alto valor a los demás, actuando con generosidad. Hermanos, ¿y qué difícil es esto? Si somos honestos, qué difícil es esto, ¿verdad? Nada más preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿de qué manera estoy contribuyendo a la unidad de la iglesia? ¿Cuántos nos hemos propuesto de manera intencional estudiar la palabra de Dios para no torcer las Escrituras y así evitar la deshonra del Evangelio? ¿Cuántos estamos viviendo realmente con una conciencia de lo que implica ser cristiano? Honestamente, estamos frente a un gran desafío. Y un desafío para todos. Por ahí alguna vez escuché a un amigo misionero, en México creo, no recuerdo muy bien el lugar, pero él señalaba una
una cifra de un 80% de ministros en Estados Unidos que terminan mal. El 80%. Y ustedes saben que los norteamericanos son pesados con las cifras, o sea, tratan de hacer la cosa como corresponde. ¿Se imaginan? 80% de ministros de tiempo completo terminando mal. Y si esto efectivamente acontece con los ministros de Dios, con los pastores, con hombres que estudian noche y día el Evangelio, con personas que están dedicadas de cuerpo y alma, imagínense lo que enfrentan los cristianos que no tienen esas responsabilidades. Es difícil, es un desafío. Pero el apóstol parece ofrecer una alternativa para orientar a los cristianos de Filipo. Y no solo de Filipo, de Santiago, de Brasil y de Venezuela. Y les dice, vivan a Cristo. ¿Y qué significa esto? No contiendan, sean humildes, cuiden de otros. Ahora, además de esta exhortación a vivir como Cristo, también el apóstol prosigue y avanza exhortándoles a imitar a Cristo entre los versículos 5 y 8. Y la pregunta que surge evidentemente es, ¿cómo podemos imitar a Cristo? La respuesta es, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La verdad, queridos, este es uno de los pasajes que expresa con mayor belleza la Biblia quién es Cristo, lo que hizo y por qué para nosotros no existe otra referencia, otra persona a quien seguir. Si observan con atención verán que Jesús es presentado como un modelo porque dice, haya pues en vosotros este sentir. De algún modo, Dios quiere que ustedes tengan la actitud y el corazón de Cristo. No obstante, sabemos que eso es posible solo por medio de la obra de Él, pues Él es el único que puede realizar esta operación interior en la vida de los creyentes. Pero lo que sigue a continuación no es algo a lo que podamos aspirar en este pasaje, porque son acciones que solo Jesucristo pudo realizar. Pues siendo en forma de Dios, traducido para nuestra comprensión, que siempre fue, que siempre ha existido y que continuará siendo, no lo hizo para aferrarse a esa posición, para cumplir con sus propósitos eternos, sino que lo hizo para rescatar su creación, renunciando a ciertos privilegios de lo que significaba la vida plena en la eternidad, para someterse a las vicisitudes de esta vida con tal de cumplir su voluntad. Nuestro hermano William Hendrickson, en su comentario a los Filipenses, dice sobre este trecho, sobre este pasaje, que Jesús renunció a su relación favorable a la ley divina cuando en aquel momento tomó sobre sí la carga del pecado y comenzó a cargarla fuera de este mundo. Como señala Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo también renunció a sus riquezas. Dice 2 Corintios 8, 9, por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y de hecho, de cierta manera, el Señor también renunció al libre ejercicio de su voluntad. Y aunque
era hijo, dice Hebreos, capítulo 5, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Desde luego, estas afirmaciones esconden un tremendo misterio, porque Jesucristo, siendo Dios hombre, nunca perdió su divinidad. Nada más recuerden las obras portentosas que realizó mientras caminaba por esta tierra. Obras que ningún hombre común podría hacer ni ha realizado. Queridos, ¿cómo imitamos a Jesús? ¿De qué manera seguimos sus huellas? Y se despojó a sí mismo. Libremente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque nunca cometió pecado. Y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte en la cruz. Este pasaje es conocido como el vaciamiento espiritual, la kenosis, en términos teológicos. Pues Dios, en su infinita misericordia, bajó hasta el último escalón de la vida para cumplir con sus propósitos eternos. Siendo Dios, se hizo hombre hasta la muerte y la muerte de cruz. Muchos han usado el viaje del hombre a la luna para ilustrar lo que estoy tratando de decir. Ya que si en verdad Jesús era Dios y su sacrificio ha servido para perdonar nuestros pecados y librarnos de la perdición eterna y condenar a Satanás, la llegada del hombre a la luna no es más importante que las pisadas del Hijo de Dios sobre esta tierra. Por eso, queridos, somos llamados a imitar su vida, en el sentido de dar todo, de confiarle todo, de ir hasta la muerte, como dijo el apóstol. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos queridos, muchas veces vivimos frustrados porque a pesar de la sinceridad de querer reflejar a Cristo en nuestra manera de vivir, tenemos que ser honestos, fracasamos. En ese sentido, parece que las inclinaciones de la carne y el pecado son más fuertes que nosotros. Y yo no sé usted, pero para mí llega a ser muy desalentador. ¿Cuántos aquí se han propuesto, por ejemplo, hablar sin groserías? Porque se han dado cuenta que ese tipo de lenguaje no honra a Dios. Y porque la Escritura nos enseña que tendremos que dar cuenta de toda palabra vana que salga de nuestra boca. Y por algún tiempo lo hemos logrado. Pero no pasan muchos días y nuevamente estamos en lo mismo, siendo groseros, hablando como el vecino, o igual que el compañero de universidad o de trabajo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido desaliento cuando, deseando ser gente de paz, buscando tener el mismo sentir que tuvo Cristo, como nos exhorta este pasaje, con la mansedumbre, nos miramos y solo vemos ira? Y golpeamos la mesa una y otra vez. ¿Cómo puede ser? Me había propuesto tratar a mi esposa con amor, con delicadeza, con gentileza. ¿Por qué? Porque Cristo me enseña a amarla como Él amó a su iglesia, entregándose por ella hasta la muerte. Y otra vez me excedí. Hubiera sido mejor guardarme todas esas palabras ofensivas que le dije, ¿no? Después uno piensa, qué tontera, ¿cómo fui capaz? ¿Cómo no pude tener autocontrol? ¿Cuántos, intentando imitar a Cristo, hemos luchado con vivir siendo diligentes en nuestro trabajo? Y nos hemos propuesto, antes de iniciar cualquier actividad del día, comenzar el día en oración. Igual que el Señor, cuando se levantaba muy de madrugada
muy de mañana, para conversar con el Padre. Y lo logramos, y lo hemos logrado. Pero pasaron algunos días y semanas, y las distracciones de este mundo nos quitaron el gozo de mantener fresca nuestra vida espiritual. Y sabemos que algo anda mal, que el día no tiene sentido sin esa relación con el Señor. Pero ahí estamos, sufriendo por nuestra desidia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, qué tremenda exhortación tenemos aquí. El apóstol y las palabras del Señor a través del apóstol nos invitan a vivir, a imitar y a exaltar a Cristo con nuestras vidas. A dejar atrás los vicios del viejo hombre o del padre Gatica y vivir como cristianos que practicamos el Evangelio. Por último, somos invitados a exaltar a Cristo. Versículos 9 al 11. La sección anterior termina con la humillación y muerte de Cristo y sería una tragedia que la historia terminara ahí. Por cierto, debemos dar gracias a Dios que ha cuidado de su obra y detalles de la historia, dejándola registrada, ¿verdad? Y que nos ha mostrado que ha cumplido lo que se ha propuesto. Porque a veces se nos olvida que la historia de Dios no es cualquier historia, es la historia real, es la historia verídica, es la historia fiel. Una historia que ha sido anunciada en los tiempos que Dios se propuso en sus decretos y desde antes de la fundación del mundo. Y vale la pena recordar esto, de la misma forma que lo hacían los israelitas cuando hablaban de lo que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. La verdad es que nosotros podemos disfrutar esto mirando hacia atrás. Podemos mirar la Escritura como ellos ni siquiera pudieron hacerlo. Y podemos traer a la memoria ese cuidado de Dios, esas promesas cumplidas y ese plan perfecto, primero con el pueblo de Israel y luego con su iglesia y con quienes evidentemente estamos sentados aquí. Un plan que se inició en una alianza con el pueblo de Israel, que se cumplió en Cristo y que seguirá avanzando hasta la consumación de los tiempos. Queridos, tenemos el desafío de honrar al Señor con nuestra vida. Y lo extraordinario de todo esto es que la muerte y el sepulcro no pudieron detener a nuestro Señor, porque Él resucitó. El texto dice que Dios exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos, Jesucristo ha sido exaltado por Dios a una posición que nadie ostenta sobre la faz de esta tierra. Pues habiendo bajado a lo más profundo de las miserias humanas para satisfacer la ira del Padre, perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna, hoy se encuentra en un lugar de privilegio, a la diestra de Dios Padre, quien, además de haberlo exaltado, le ha dado un nombre cuya autoridad excede cualquier personalidad que podamos imaginar. Piense usted en cualquier líder prominente que haya tenido una influencia significativa sobre las naciones. No sé, Julio César, Napoleón, Gandhi, Angela Merkel, quien en estos días en Europa y en el mundo entero está siendo aplaudida por su gestión durante su mandato. Piensa en cualquiera. Y ninguno de ellos, ni todos juntos, alcanzarán a poseer
siquiera una ínfima parte de la gloria que le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios y Dios no comparte su gloria. Esto podría ser suficiente para entender la dimensión de quién es Jesús y a quién adoramos, sobre todo para aquellos que han tenido la idea de verlo como un simple maestro de ética o buenos modales. Pero eso no es todo. Con el nombre se le ha dado autoridad ante el cual se doblará toda rodilla. ¿Ya imaginó a estos próceres de la historia que acabo de mencionar, inclinándose ante Jesús? Tremendo, ¿verdad? Ante Él se doblará toda rodilla. En realidad, el apóstol, más allá de un reinado local, apunta a un reino universal de Jesucristo, donde toda rodilla se doblará, donde toda la creación estará bajo su dominio y donde toda lengua declarará el nombre del Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Hermanos, hoy, a propósito de las elecciones, muchos cristianos han perdido de vista estas enseñanzas, pensando que tal o cual candidato va a darles una mejor vida. Y sí, puede que uno sea mejor que otro, es cosa de comparar los programas. Sin embargo, lo que hagan los políticos siempre será una mejora parcial o un retroceso, o ambas cosas. Pero nunca ofrecerán arreglos definitivos. Y esa realidad tenemos que asumirla, aceptando que mientras vivamos en este mundo, la imperfección será la norma. Al respecto, para mí es preocupante que los cristianos, o muchos cristianos, estén estresados por esto. Porque si creemos nosotros en la soberanía, ¿verdad?, y la providencia de Dios, no debería ser así. Deberíamos estar tranquilos, porque Dios tiene sus propósitos, porque Dios gobierna, porque Él cumplirá lo que se ha propuesto. Pero no es así, la gente está estresada. Para algunos, que no salga su candidato es como casi el fin del mundo, ¿verdad? Yo lo veo en Facebook, lo veo en las redes sociales. Y es que las figuras de estos prospectos que hoy día se presentan a la presidencia ha llegado a tal grado de exaltación que los han puesto casi a la misma altura que el Mesías, que el verdadero Mesías. Pero hermanos, permítanme recordarle que solo hay un Mesías, que no existe otro Salvador, que no hay otro Redentor. El Mesías es Jesucristo, en quien los cristianos depositamos no una parte, no un porcentaje, sino toda nuestra confianza, porque Él es el verdadero Rey y Señor. Y en esto nosotros estamos claros, porque no negociamos nuestro compromiso con Él. Por eso yo nunca digo por quién voto, porque yo no voy a estar poniendo en entredicho el Evangelio del Señor, que es el que transforma el alma y el corazón, el que realmente puede cambiar todas las cosas, por un ser humano u otro, que ofrece cosas temporales. Como decía el pastor Danilo ayer, nuestra preocupación principal no debería ser sobre quién gobierna una nación, aunque esto tenga efectivamente su importancia. Pero lo que realmente deberíamos, o de lo que realmente deberíamos estar preocupados, es de quién es el que gobierna nuestro corazón. Amén. Queridos hermanos, quiero exhortarle a vivir en paz. Jesucristo es el primero y el último, el amo de nuestras vidas, el proveedor de nuestras necesidades, el que satisface nuestras almas, el que nos llevará a la eternidad. Y eso, escúchame bien, ningún otro lo podrá hacer. Cristo
es nuestra referencia. Nuestro compromiso y lealtad es con Él. ¿Y por qué no puede ser con otra persona también? Bueno, porque como está escrito en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, solo Jesús. Por lo tanto, hermano y hermana, exalte a Cristo, adore a su Señor y bendiga su nombre. Concluyo con lo siguiente. El desafío de Dios para nosotros hoy es vivir como nos ha exhortado en su palabra, intentando reflejar esos atributos que ha transferido a nuestras vidas, que decidió compartir con nosotros cuando fuimos creados. En este caso, amando, buscando la unidad de la iglesia y pensando en los otros. Al mismo tiempo somos llamados a imitar lo mejor del Señor, a tener el mismo sentir, a actuar como Él nos modeló, con humildad, despojándonos, sirviendo, obedientes y hasta la muerte. Y por último, Cristo ha sido exaltado hasta lo más alto porque ha recibido un nombre que es sobre todo nombre y no debemos olvidar eso. Esto significa que exaltamos al que tiene todo el poder y autoridad, al que pone y quita reyes, ante quien se doblará toda rodilla, ante quien toda lengua confesará que es el Señor. Cristo, nuestro Señor, Jesús, vivió de manera consecuente con lo que dijo ser y quiere que vivamos imitándolo a Él. Vivamos, imitemos y exaltemos a nuestro Señor. El Señor bendiga su palabra. Amén. Señor, muchísimas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque en este pasaje de Filipenses nosotros podemos ver cómo Pablo trató con los filipenses, exhortándoles, y también nos exhortas el día de hoy, recordándonos que tú has vivido de una manera consecuente. Y por lo tanto nos invitas a vivir, a imitarte y a exaltarte. Padre, que nuestras vidas reflejen esto. Que nuestras vidas puedan ser un reflejo de tu gloria para nosotros, para nuestras familias y también para nuestra sociedad. Te exaltamos y te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.